Buenas noches. Aquí vamos a continuar hablando del origen de las religiones, o sea, como estamos analizando la religión cristiana, estamos buscando el origen de las iglesias cristianas, porque son tantas, para saber de dónde vienen y cómo se formaron. Voy a estar leyendo un párrafo que encontré en línea. La información en el internet no toda es creíble, porque muchas es falsa, otras son contaminadas con informaciones que no son reales y otras pues son totalmente verdaderas. Pero lo que me gustó de este párrafo, de esta lectura, es que está muy bien apoyado por las escrituras. Hay muchas citaciones de las escrituras en este escrito, y por eso la elegí, porque eso la hace más verídica. Además contiene la información que estamos buscando. Yo voy a leerla. Vamos a comenzar. La habilidad para trazar los antecedentes de una iglesia hasta la primera iglesia es un argumento usado por un número diferente de iglesias para asegurarse que su iglesia o sus iglesias son la verdadera o la primera. La Iglesia Católica Romana hace este reclamo. La Iglesia Griega Ortodoxa también lo hace, y algunas denominaciones protestantes también hacen este reclamo. También los cultos cristianos hacen este reclamo. ¿Cómo saber cuál es la iglesia que está en lo correcto? La primera iglesia, su crecimiento, doctrina, práctica fueron registradas en el Nuevo Testamento. La primera iglesia está registrada en el Nuevo Testamento. Esa es la primera y la verdadera, la que está en el Nuevo Testamento. Jesús, al igual que sus apóstoles, advirtieron que se levantarían falsos maestros, y ciertamente así parecía haber sido. De acuerdo a algunas epístolas del Nuevo Testamento, dice que estos apóstoles tuvieron que luchar desde un principio en contra de los falsos maestros. En ninguna parte de las Escrituras se menciona que el tener la ascendencia apostólica o ser capaz de rastrear las raíces de procedencia hasta la primera iglesia sea el método para probar ser la iglesia verdadera. Lo que sí lo es son las repeticiones, comparaciones entre lo que los falsos maestros enseñan y lo que la primera iglesia creía, tal como se registra en las Escrituras. El que una iglesia sea la verdadera iglesia o no se determina comparando sus enseñanzas y prácticas con las de la iglesia del Nuevo Testamento, como se lee en las Escrituras. Por ejemplo, en Hechos 20:17, del 17 al 38, el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de hablar a los líderes religiosos en la gran ciudad de Éfeso, cara a cara y por última vez. En ese pasaje, él les dice que los falsos maestros no solo vendrán de entre ellos, sino que también vendrán de ellos. Versículo 29-30. Pablo no declara la enseñanza de que deberán de seguir a la primera iglesia ordenada como salvaguarda para la verdad. Más bien los encomienda a la salvaguarda de Dios y a la palabra de su gracia. Versículo 32. Por lo tanto, la verdad debe ser determinada mediante la dependencia de Dios y la palabra de su gracia. En las Escrituras, Juan 10:35. La dependencia de la palabra de Dios, más que el seguir a ciertos individuos fundadores, es visto nuevamente en Gálatas 1,
del 8 al 9, en donde Pablo declara, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido en las Escrituras, sea anatemas. Anatema significa maldito o condenado. Esa persona que haga eso será maldito o condenado. Por lo tanto, la base para determinar la verdad o el error no descansa aún sobre quién es la persona que lo está enseñando, sino en que si esa persona está utilizando las Escrituras para hacerlo. Otro ejemplo de esta dependencia de la palabra de Dios se encuentra en el 2 de Pedro. En esta epístola, el apóstol Pedro está luchando contra los falsos maestros. Esa lucha fue grande. En esos tiempos, Pedro tuvo que luchar muy fuertemente en contra de todos los falsos maestros que estaban apareciendo en esos tiempos. Era un problema grande. ¿Cómo determinar si una iglesia está enseñando la doctrina correcta o no? La única norma infalible que las Escrituras dice que tenemos es la Biblia. Aquí hay algunas citaciones que soportan esa información, que son Isaías del 8 al 20, 2 de Timoteo 3, 15 al 17, Mateo 5 a 18, Juan 10, 35, Isaías 48, 1 de Pedro 1, 25, Galatas 1, 6 a 9. La tradición forma parte de cada iglesia. Y esta tradición debe de ser comparada con la palabra de Dios para que no vaya contra la verdad. Marcos 7, 1 al 13. Mientras que es verdad que los cultos y algunas veces las iglesias ortodoxas tuercen la verdad, la interpretación de las Escrituras para dar soporte a las prácticas, a las cosas que ellos practican en sus iglesias. No obstante, las escrituras, cuando es vista en su contexto, estudiada fielmente, es capaz de guiarnos a la verdad. Por eso de ahí que viene la importancia de leer la Biblia nosotros mismos y interpretarla nosotros mismos con la ayuda del Espíritu Santo para recibir el mensaje correcto, porque no se sabe qué es lo que nos están diciendo aquellos que están leyendo las escrituras por nosotros. Para nosotros asegurarnos de que estamos recibiendo el mensaje correcto, debemos de hacerlo nosotros mismos. Esa situación de los falsos maestros ha sido un problema por toda la historia, de después de Jesús y antes de Jesús. Todo eso estaba sucediendo. No es algo nuevo. Durante muchos años, miles de años, esto está sucediendo. No ha habido paz. Desde que ese problema surgió, no ha habido paz en la humanidad. Siempre han habido guerras, matanzas, peleas, discusiones. Las religiones deben de desaparecer. Debemos de volver al principio. ¿Cuál es el principio? Observemos lo que hizo Jesús y tomemos a Jesús como un ejemplo del principio que debemos de construir en nuestras vidas de hoy en adelante. Vamos a seguir con esto en un próximo video.